Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan Calderón. Hoy explicaremos un poco sobre el comercio y las teorías. Eh, las teorías neoclásicas, las nuevas teorías y la política comercial estratégica son conceptos fundamentales en el estudio de la economía internacional y el comercio. Estas teorías son políticas que han evolucionado a lo largo del tiempo para explicar y analizar los patrones y tendencias del comercio internacional y su impacto en la economía global. El comercio internacional es un tema fundamental en la economía global. Para entender cómo funciona el comercio internacional es importante conocer las teorías y políticas que lo sustentan. En esta presentación se abordarán la teoría neoclásica, las nuevas teorías y la política comercial estratégica y su importancia en ellas. Las teorías neoclásicas son un conjunto de ideas y conceptos que se desarrollaron en la economía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas teorías se basan en la idea de los individuos y la empresa que toman decisiones relacionales para maximizar su utilidad y beneficios. Sus características principales en las teorías neoclásicas es el individualismo. Las teorías neoclásicas se centran en el individuo y su comportamiento económico. Se asume que los individuos son racionales que tomen decisiones y maximizar su utilidad. Maximización de utilidad. Son individuos y las empresas buscan maximizar su utilidad y beneficios. Esto se logra mediante la asignación eficiente de recursos. Equilibrio del mercado. Las teorías neoclásicas asumen que los mercados tienden hacia el equilibrio, donde se afecta la demanda y se igualan. También como las competencias perfectas. Se asume que los mercados son competitivos, es decir, que hay muchos compradores y vendedores y que ninguno de ellos tiene el poder de influir en sus precios. Las teorías neoclásicas específicas. La teoría del valor marginal. Esta teoría sostiene el valor de un buen servicio. Esta se determina como su utilidad marginal, es decir, la utilidad que se obtiene de la última unidad es consumida. ¿Sí? También la teoría de la producción. Esta teoría sostiene que la producción es un buen o servicio, se determina por la combinación óptima de factores de producción, como la mano de obra y el capital. La teoría del comercio internacional. Esta teoría sostiene un comercio internacional se determina por las diferentes en los costos de producción y la demanda de bienes y servicios entre países. Un ejemplo, un ejemplo práctico de su producto o servicio que se puede analizar desde la perspectiva de las teorías neoclásicas en el mercado de los teléfonos inteligentes. Sí, como la oferta y demanda de los teléfonos inteligentes es proporcionada a las empresas por Apple, Samsung, Huawei, que producen y distribuyen estos dispositivos. Apple es una empresa que explica las teorías neoclásicas y su estrategia de negocio. Por ejemplo, maximización de utilidad. Apple diseña unos productos que satisfacen las necesidades y preferencias de sus consumidores. Por ejemplo, iPhone es diseñado para ser fácil de usar y ofrecer una experiencia de usuario única. Nuevas teorías.
Como la teoría de la ventaja competitiva y la teoría de la globalización cuestionan algunas de las suposiciones básicas en la teoría neoclásica. Estas teorías sostienen que la economía internacional es más completa y dinámica que la que sugieren las teorías neoclásicas. Las nuevas teorías fueron desarrolladas en la segunda y mitad del siglo XX. Cuestionan algunas suposiciones básicas de la teoría neoclásica. También la teoría de la ventaja competitiva. Esta es desarrollada por Michael Porter. Es la que sostiene las empresas y los países que deben desarrollar ventajas competitivas para tener un éxito en el mercado global. La teoría de la globalización sostiene que la economía global está cada vez más interconectada y los países deben adaptarse a la realidad para tener un éxito. Teoría de la economía del conocimiento. Esta es la que sostiene la economía global. Está cada vez más basada en el comercio y la innovación, y los países deben invertir en educación e investigación para tener éxito. Como una de las nuevas teorías del comercio internacional, todos los factores que implican la fuerza laboral, el capital de los recursos y necesarios para la subsistencia se determinan gracias a esta nueva teoría con el comercio internacional. La política comercial estratégica se refiere a las decisiones y acciones que toman los gobiernos y las empresas para influir en el comercio internacional, como promover sus intereses económicos. Esta política se centra en la creación de ventajas competitivas para las empresas y los productos nacionales del mercado global. Sí, la política comercial es estratégica. Se refiere a que las decisiones y acciones que toman los gobiernos y las empresas para influir en el comercio internacional es promover sus intereses económicos. Los objetivos, por decirlo así, de la política comercial estratégica se pueden variar en determinando los países y las empresas involucradas. Algunos de los objetivos más comunes incluyen en incrementar la cantidad de bienes y servicios que se exportan para generar ingresos en el empleo, mejorar la competitividad, crear ventajas y competitivas para las empresas y los productos nacionales en el mercado global, también como proteger la industria nacional, proteger las competencias extranjeras mediante la exposición de aranceles y otras barreras comerciales. Promover la investigación extranjera, atraer inversión extranjera para financiar proyectos y empresas nacionales. Una de esas empresas de la política comercial estratégica, los gobiernos y las empresas se utilizan varias herramientas para implementar la política comercial estratégica. Algunas de esas herramientas son comunes e incluyen, por ejemplo, Tesla es una empresa que aplica políticas comerciales estratégicas para fomentar la innovación y competitividad en el mercado de los vehículos electrónicos. Por ejemplo, subsidios. Tesla ha recibido subsidios del gobierno de Estados Unidos para fomentar la innovación y competitividad en el mercado de los vehículos electrónicos. Los aranceles e impuestos que se aplican en los bienes y servicios importados, ¿sí?, como las cuotas y límites de cantidad de los bienes y servicios que pueden importar. Los subsidios, apoyo financiero que se proporciona en las empresas y productos nacionales.
Acuerdos comerciales, esos son los que entre países para reducir o eliminar los aranceles de las barreras comerciales. Políticas de competencia, son los que regulan y establecen para promover las competencias y promover concentración de la propiedad. Bueno, la importancia del comercio internacional en la teoría neoclásica, en las nuevas teorías y la política comercial estática son fundamentales para entender cómo funcionan las teorías y las políticas que ayudan a explicar por qué los países comercian entre sí, también cómo se determinan los precios y los volúmenes del comercio y cómo los gobiernos y las empresas pueden influir en el comercio para promover sus intereses económicos. La conclusión de la teoría neoclásica y las nuevas teorías y la política comercial estratégica son conceptos fundamentales en el estudio del comercio internacional. Estas teorías y políticas ayudan a explicar cómo funciona el comercio internacional y cómo los gobiernos y las empresas pueden influir en promover sus intereses económicos. Espero hayan entendido un poco y les haya quedado más claro sobre el tema de la importancia que tienen estas teorías y la política. Muchas gracias.